Estás escuchando el podcast de Proyecto Biblia. En los últimos meses hemos lanzado una serie de videos sobre el Sermón del Monte. Mi nombre es John Collins y estoy aquí con mi coanfitriona Michelle. ¿Cómo estás, Michelle? Hola, John, muy bien. Como ya vimos, el centro del Sermón del Monte es una enseñanza sobre la oración. Y en esta enseñanza, Jesús comparte con nosotros una oración simple a la que muchos llaman Padre Nuestro. Los cristianos la hemos adoptado como oración durante los últimos 2000 años. La oración tiene dos mitades. La primera contiene 3 pedidos relacionados con Dios. Que tu nombre sea reconocido como santo, que venga tu reino y que se cumpla tu voluntad. Estos 3 pedidos nos ubican en el centro de la historia de la Biblia hebrea. Dios quiere bendecir a todo el mundo a través de nosotros. Quiere que mantengamos relaciones correctas entre nosotros y quiere darnos parte de la abundancia de la creación. Eso es lo que significa que su reino venga y que su voluntad se cumpla. Ahora, la segunda mitad de la oración también tiene 3 pedidos y tienen que ver con nosotros, los que estamos orando. Son personales y alinean nuestras experiencias diarias con el reino de Dios. La semana pasada hablamos sobre la primera. Danos nuestra provisión diaria de pan. O, según la paráfrasis de Tim, danos el pan del momento. Así es. Esta semana vamos a ver el segundo pedido personal de la oración. Perdónanos. Sí, perdónanos. El perdón está en el corazón de la misión de Jesús. Sí, pero hay un pequeño detalle. La línea de la oración dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para Jesús el perdón no es algo que simplemente recibimos ni algo que simplemente damos. El perdón es una realidad y Él nos llama a vivirla plenamente. Hay pocas experiencias más elementales que cuando alguien nos hiere o nos hace daño y luego tenemos que procesar nuestros sentimientos hacia esa persona y cómo nos vamos a relacionar con ella. ¿Qué tiene de especial el perdón para que Jesús haya decidido ponerlo en el centro de lo que oramos todos los días? Hoy, tú y Tim explorarán el papel central que tiene el perdón en la Biblia hebrea y en el ministerio de Jesús, y hablarán de algunas de las implicaciones prácticas de vivir una vida marcada por el perdón. Para Jesús, el perdón no es ignorar ni olvidar que alguien te hizo daño. El perdón no significa respaldar o aprobar lo que esa persona hizo. Es justamente lo opuesto. El perdón es una actitud del corazón hacia alguien que nos ofendió. Y tiene que suceder, independientemente de si logramos reparar la relación o reconciliarnos en algún momento. Gracias por acompañarnos. Aquí vamos. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea reconocido como santo. Que venga tu reino y que se cumpla tu voluntad, como en los cielos, así también en la tierra. Nuestra provisión diaria de pan, dánosla hoy. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos pongas a prueba, sino líbranos del maligno. Y en realidad, justo después hay una parte que se relaciona con el perdón, que es el tema de hoy. Es una tercera parte. O sea, la oración tiene 2 mitades. La oración propiamente dicha... Exacto, sí, pero hay 2 frases más que se refieren al tema del perdón mencionado en la segunda mitad. Es como un pequeño comentario sobre el segundo pedido, que es: perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y luego Jesús agrega: porque si ustedes perdonan a otros sus transgresiones, también su Padre en los cielos los perdonará a ustedes. Pero si no perdonan a otros, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus transgresiones. Qué fuerte, amigo. Sin vueltas. Es evidente que este comentario especifica lo que dijo antes y nos avisa que esta es su oración y que el perdón es claramente un asunto de suma importancia para Jesús. Es parte de cómo nos concebimos como partícipes de lo que Él está haciendo y como sus seguidores. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y aparentemente la forma en que respondemos a eso tiene consecuencias muy importantes. Perdónanos. Bueno, el perdón es una realidad muy personal. La experiencia de que alguien nos haga daño y tener que procesar nuestros sentimientos y nuestra relación con esa persona es una experiencia humana muy elemental, ¿no? Que alguien nos hiera y tener que decidir cómo seguir adelante. ¿De eso está hablando?
porque la palabra deuda me hace pensar en una obligación, como obligaciones en un sentido más práctico. Sí, vamos a hablar de eso, pero veamos el perdón en general. Bien. Solo estoy explicando esto que señala Jesús aquí. Él daba por sentado que sus discípulos iban a orar esto todos los días, incluso varias veces al día, y la mayoría de los cristianos en la historia lo han hecho. ¿Qué hace que el perdón sea algo tan central entre las cosas que Jesús quiere que sus seguidores prioricen, que tengan presentes en sus pensamientos y su conciencia, que sea su anhelo, a tal punto que decidió ponerlo en el centro de lo que oramos todos los días? Hay pocas experiencias más elementales que cuando alguien nos hiere o que nos hace daño y luego tenemos que procesar nuestros sentimientos hacia esa persona y cómo nos vamos a relacionar con ella. Es algo básico en la vida humana. Cierto. Entonces, Sí. en un nivel, esta oración nos conecta con una parte muy profunda de la historia de la humanidad y es muy personal para cada uno de nosotros. Además, es un tema y un concepto que tiene raíces profundas en la historia de las escrituras hebreas, en la historia que Jesús vino a cumplir. Entonces, también está ese nivel de significado. El perdón tuvo un papel central en la enseñanza de Jesús y en lo que estaba haciendo al anunciar la llegada del reino de Dios a través de su persona. El perdón de los pecados tuvo un gran rol en lo que él hizo y dijo. Entonces, creo que para explorar esto podríamos dar 3 pasos. El primero sería ver el perdón en la historia que narra la Biblia hebrea. Eso forma el trasfondo para el segundo paso, que es Jesús y por qué estaba anunciando el perdón de los pecados y por qué esto le parecía importante en ese momento. En tercer lugar, cuando estamos hablando de algo tan personal, creo que es importante procesar cuáles son las implicaciones de vivir una vida de perdón radical. ¿Qué implica y qué no implica? Esta ha sido un área de aprendizaje para mí, personalmente, y también comprender lo que el perdón significaba para Jesús. Por eso creo que vale la pena que nos detengamos en eso y que reflexionemos. ¿Qué te parece ese plan? Genial. Adelante. Perfecto. Bueno, comencemos con cuestiones de vocabulario en esta parte de la oración. Bien. Hace un momento mencionaste una de ellas, que es que la versión de Mateo dice, perdónanos nuestras deudas. Es una metáfora financiera. ¿Qué te parece interesante sobre eso, como para mencionarlo? Bueno, como empezaste a hablar del perdón como algo que es relacional y de la experiencia, entonces me hizo pensar, ¿de eso está hablando Jesús? Porque él usa la palabra deudas. Pero más adelante, en esa pequeña declaración, usa la palabra transgresiones. Exacto, sí, así es. Recién me doy cuenta de eso. Y también si decimos que Dios perdona nuestras deudas, pero con Dios no tenemos obligaciones financieras. Entonces, es obvio que está hablando de otra cosa. Sí, sí. Bueno, creo que no tengo ninguna deuda. No me ha llegado ningún aviso de deuda. ¿Y no te llegó el aviso del Fondo Monetario Celestial? Todavía no. Bien, quiero hacer otro aporte sobre ese tema. Recuerda que hay 2 versiones de la oración en el Nuevo Testamento. Una es la que está en el Evangelio según Lucas. En esa versión no se usa la palabra deudas, sino pecados. La palabra griega amartía. Entonces, es perdónanos nuestros pecados. La metáfora de la deuda financiera solo se menciona en la versión de la oración que está en Mateo. Entonces, comencemos ahí. Primero veamos la palabra perdonar, y creo que así va a tener más sentido la palabra deuda. Ok, bien. La palabra griega que se usa aquí, y recuerda que Jesús dijo esto en arameo, pero los apóstoles lo pasaron al griego para una audiencia más amplia. La palabra griega es aphiemi, y es fascinante porque su sentido literal es liberar o dejar que alguien se vaya. Y esa palabra está relacionada con el sustantivo áfesis. Entonces, aphiemi es el verbo y áfesis es el sustantivo, que significa liberación, emancipación, liberar a alguien de una obligación. Entonces, comento rápidamente. Busqué esta palabra en el Nuevo Diccionario Internacional de Teología y Exégesis del Nuevo Testamento y me pareció interesante porque dice que esta palabra fue usada por Platón y otros filósofos de la antigüedad como Demóstenes. Así que aparentemente la palabra aparece por primera vez en la historia del griego 5 siglos antes de Jesús. Ya llevaba una larga historia de uso y su sentido más común era en contextos legales y financieros. Entonces es una palabra financiera. Ahora bien, puede ser usada, como se usa en el Evangelio de Mateo, para hablar de dejar ir a una persona.
Jesús afiemi a la multitud. Los dejó ir, los despidió. Claro. En ese sentido es algo general, como dejar ir o liberar. Pero lo que dice la entrada del diccionario es que es... El uso más común era... El uso más común, además del significado de dejar que una persona se vaya, su uso más común era con sentido financiero, como la idea de liberar a alguien de una deuda o de una obligación financiera. Entonces, recordemos que la Biblia hebrea fue traducida al griego por judíos que hablaban griego algunos siglos antes de Jesús. Y a esa versión se le llama Septuaginta. En esa traducción de la Biblia hebrea, el sustantivo, este sustantivo liberación o perdón, aparece 50 veces en todas las traducciones al griego. Y casi la mitad de esos casos están en un cierto capítulo de Levítico. Es el que habla sobre el año del jubileo. Muy bien, repasemos. El jubileo era parte del código legal del pacto que debían cumplir los israelitas. Sí. Y había un momento bastante radical en el ciclo de vida de la comunidad, que era cada 7º año, ¿no? Sí, cada 7º año era un año de liberación. Luego, cada 7 ciclos de 7 años, había un año de jubileo. La traducción de jubileo en el Antiguo Testamento en griego es el año de liberación, porque en ese año se cancelaban las deudas. Si tenías que vender una tierra por problemas financieros, esa obligación quedaba cancelada. Y la palabra liberación era Yobel. Así es, sí. Se convirtió en el título de ambos. Tanto del 7º año como del 7º año de 7 ciclos eran el año de dejar ir. El año de dejar ir. Dejar en libertad. Sí. Dejar en libertad, claro. Porque la gente era liberada de todas sus obligaciones. Deudas, esclavitud... Exacto, sí. Y esto es clave para entender la historia detrás de la palabra perdón en la enseñanza de Jesús. Porque si no conocemos esa historia, las enseñanzas de Jesús siguen siendo muy impactantes y personales, pero esta es una de esas áreas en que es importante que nos imaginemos en la historia más amplia de la que formó parte Jesús. Porque ciertas palabras o ideas están cargadas de un trasfondo, y perdón es una de ellas. Y eso también se conecta con deuda, que es la palabra que sigue. Tú la mencionaste recién, y la palabra deuda en griego lo que significa es la misma idea básica. Cuando uno incurre en una deuda. Una obligación. Sí. Algo de lo cual no eres libre. Así es, no eres libre, estás sujeto. Estás sujeto. Y en el judaísmo del Segundo Templo, las palabras para decir pecado se desarrollaron y cambiaron con el uso. Hay algunas palabras con esta idea en la Biblia hebrea. Tenemos algunos videos sobre eso. Pecado, transgresión e iniquidad. Sí. 3 palabras poderosas. Sí, totalmente. El pecado es no cumplir el objetivo. Es tan loco que las 3 palabras sean palabras que no solemos usar. Sí, tal cual. No tenemos un buen vocabulario para hablar del mal que nos hacemos unos a otros. Sí, y eso es raro considerando que lo hacemos casi todo el tiempo. Sí, no somos como los esquimales, que tienen 12 palabras para hablar de la nieve o lo que sea. ¿Sería algo así? Sí, exacto. Deberíamos tener un vocabulario muy rico para hablar de... Sí, sería lo lógico. Sí. Bien, entonces pecado es no cumplir el objetivo o no lograr lo que te propones. Creo que una posible traducción al español sería fallar o fracasar. Pero fracasar suena mucho más liviano que pecar. La forma en que... ¿Sí? ¿Te parece? Cuando la gente usa la palabra pecado, es como algo pecaminoso, siniestro. Sí, interesante. Es bastante más intenso. Entiendo. Eres un pecador. Arrepiéntete, pecador. Sí, así es. Bueno, es fuerte. Bueno, a veces está bueno recuperar lo que... Y la palabra fracaso no... Perdón, fracaso también es bastante fuerte. Eres un fracasado. Sí, cierto. Sí. Bueno, pero tienen diferentes connotaciones, me parece. No sé cuál prefiero, pero... la cosa es que las primeras traducciones al español han sido un gran regalo. Y es difícil saber cuándo recuperar una de esas traducciones antiguas o cuándo directamente buscar una nueva palabra en español que comunique la idea de una forma más efectiva. Claro. ¿Sí? Y pecado es una de esas palabras en que me cuesta decidir cuál es la mejor opción. Yo tiendo a pensar que cuando una palabra normalmente no se usa... En otros contextos... Sí, hay que encontrar una palabra más común. Sí, eso, hay que encontrar una mejor. Sí, totalmente. Pecado en general se refiere a una falta moral. ¿Sí? Luego, transgresión es la palabra hebrea pesha. En la mayoría de los casos significa traicionar
una falta de fidelidad hacia alguien. Tienes un acuerdo común sobre cómo tratarte con alguien y luego uno rompe esa confianza. Sí. Traición me parece mucho mejor que... Sí, es cierto. Sí. Y luego, iniquidad viene de una metáfora en hebreo, del adjetivo que significa torcido, estar doblado o torcido en lugar de recto y estable. Lo que me parece interesante es que el vocabulario judío sobre las faltas morales siguió desarrollándose a lo largo del tiempo. Y en la historia de la literatura judía del Segundo Templo se puede ver cómo, en ese momento, surge otra palabra principal para hablar de esta misma idea. Y esa palabra es deuda. La palabra que se usaba para hablar de deudas financieras se convierte en una de las formas principales para hablar de... hacerle daño a alguien. Sí, hacerle daño a alguien. Y esto solo tiene sentido desde una visión del mundo en que los seres humanos están hechos a la imagen de Dios. Entonces, si dañas a una persona, estás dañando al mismo tiempo a Dios, porque la persona es su imagen. Claro. Entonces, cuando hiero a otra persona, estoy en deuda con Dios. Si perjudico a alguien en lo económico, entonces tengo una deuda económica con esa persona. Pero si hiero a otra persona, contraigo una deuda moral, con Dios. Ahora estoy en deuda con Dios. ¿Y qué le debes? Sí, buena pregunta. Le debo algo. Tengo que hacer algo para arreglar las cosas. En el judaísmo del Segundo Templo... Creo que esa es la idea. Tienes que arreglar las cosas. Sí, tienes que reparar la relación con esa persona. Eso. Y también la relación con Dios. A través de oraciones de confesión o haciendo un sacrificio en el templo, como una expresión de humildad y del deseo de rendirte ante Dios. Ese es un nivel. La idea del perdón de lo que uno le debe a Dios. Y si no he recibido perdón, entonces estoy en una situación de deuda. Estoy sujeto y necesito ser liberado de esa obligación. Y de la misma forma se puede pensar en toda la historia de Israel en la Biblia hebrea. El hecho de que el año de jubileo se llame el año de la liberación y que haya sido cada 7 años y cada 7 ciclos de 7 años, era una forma de recrear la primera liberación y emancipación de Israel, cuando fueron liberados de la esclavitud de Egipto. Deja ir a mi pueblo. Deja ir a mi pueblo, sí. Entonces, el jubileo y el año de liberación era una recreación ritual del éxodo, cada 7 años y cada 7 ciclos de 7 años. Pero para mí el éxodo no tiene que ver con el perdón. ¿O sí? Interesante. Tiene que ver con la justicia. Bueno, hagamos una pausa ahí. Volvamos. Bien. Dios libera a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Luego lo lleva a una montaña y entran en una relación de obligación mutua por el pacto. En esta obligación del pacto, Yahweh establece: yo voy a llevarlos a la tierra, les voy a dar un pequeño Edén, los voy a bendecir, y si ustedes son fieles a las reglas del pacto, van a recibir un pequeño Edén aquí mismo. Luego pueden llevar ese Edén y compartirlo con los demás y convertirse en la ciudad sobre la montaña para las naciones. Pero si no lo hacen, si no son fieles al pacto, recibirán lo opuesto a todas esas cosas. Y estas son las famosas bendiciones y maldiciones del pacto de la Torá. Levítico capítulo 26, Deuteronomio 28. Entonces, si son infieles al pacto, tendrán escasez y hambre en lugar de abundancia. Tendrán enfermedades en lugar de salud. Estoy resumiendo esos 2 capítulos. Bien. Tendrán una vida corta en lugar de vivir muchos años, serán derrotados por sus enemigos en lugar de ser victoriosos, se convertirán en esclavos y serán exiliados de su tierra en vez de tener autoridad sobre la tierra y seguridad. Y al final de la Torá, Moisés anticipa: esta gente va a meter la pata. Y luego la historia continúa y dice: y entonces metieron la pata. Así que, para el momento en que llegan al exilio babilónico... Meter la pata. ¿Sería una traducción de pecado, transgresión o de iniquidad? Buena pregunta. No lo sé. Pero para cuando llegan al exilio babilónico, Israel está atrapado en el desastre que él mismo causó. Están en deuda con Yahweh. Han acumulado una enorme cantidad de deuda y están comenzando a pagar esa deuda a través del sufrimiento y de experiencias de las maldiciones del pacto. Y luego, algunos regresan a la tierra y tratan de reconstruir su vida, pero viene un imperio extranjero tras otro y están sometidos constantemente. Todavía están sufriendo las maldiciones del pacto. Y ese es el momento de la historia en que nace Jesús.
Y así es como él ve su lugar en la historia. Él se ve a sí mismo como alguien que ha nacido en un Israel que está en deuda y que necesita ser liberado. En ese sentido es que es parecido a la esclavitud en Egipto, y ser liberados es como salir de Egipto. Pero el motivo por el que están bajo esta nueva versión de esclavitud y opresión es por sus propios pecados. Es obra suya. Claro, sí. En otras palabras, en el momento en que Jesús dijo e hizo estas cosas, que una persona judía hablara de ser liberados de las consecuencias de nuestros pecados, eso traía a la memoria toda esta historia. Es una pieza importante del rompecabezas. Tiene sentido. Sí, solo quiero dar 2 ejemplos de la Biblia hebrea para cerrar esta idea. Bien. Uno es un conjunto de poemas fantástico que está al final de Miqueas, uno de los profetas menores. En realidad no me gusta llamarles así. Seguramente a ellos tampoco les gustaría ese apodo. Claro, de menores no tienen nada. Bueno, en Miqueas capítulo 6, Yahweh comienza a detallar lo que está sucediendo en Jerusalén antes de la llegada del ejército asirio en la época de Miqueas. Miqueas dice que los ejércitos de la destrucción están llegando y que Yahweh es el que los envía a Jerusalén. En ese momento es el ejército asirio. ¿Qué puedo decir sobre las casas de los malvados que están llenas de tesoros que ganaron haciendo trampa? ¿Y qué hay de la práctica detestable de medir el grano con medidas deshonestas? ¿Cómo puedo tolerar tus comerciantes que usan balanzas y pesos deshonestos? Los ricos entre ustedes han conseguido sus riquezas por medio de la extorsión y la violencia. Tus ciudadanos están tan acostumbrados a mentir que sus lenguas ya no son capaces de decir la verdad. Por lo tanto, voy a herirte. Te destruiré por todos tus pecados. Es una clásica acusación profética, pero es importante porque la consecuencia de los pecados, dentro de la historia del pacto, es la llegada de un ejército. Dios va a permitir que un ejército venga y destruya Jerusalén. Entonces, estás pagando por tus pecados si tus enemigos están trepando las murallas y te están llevando a otra tierra para el exilio, algo así. Así que Miqueas termina con una oración confiando en que Dios restaurará a su pueblo. Y el libro de Miqueas termina en el capítulo 7 diciendo: ¿Quién es un Dios como tú, que perdona la culpa de su remanente al pasar por alto los pecados de su pueblo? No te enojarás para siempre con tu pueblo. Te deleitas en mostrar amor inagotable. Una vez más tendrás compasión. Pisotearás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás al océano. Me encanta esa imagen. Nos mostrarás fidelidad y amor constante, tal como prometiste a Abraham y Jacob hace mucho tiempo. Ese es el último párrafo del libro. Entonces, el libro cierra con esta acusación de pecado, la implicación de las maldades del pacto. Pero luego, este pequeño cierre es como una especie de rampa de salto al final de una colina que dice: pero no mantendrás nuestros pecados en contra nuestra para siempre, porque eres un Dios que cumple sus promesas del pacto a Abraham y Jacob. Eres compasivo y confiamos en que perdonarás nuestros pecados. Y en esa historia, el perdón de los pecados significa algo mucho más profundo que simplemente: bueno, ahora sé que soy perdonado. Es una narrativa nacional. Que está conectada con ser liberados de la esclavitud. Sí, es la llegada del reino de Dios para que podamos vivir en libertad y servirlo en paz y todo lo demás. Y algo que se relaciona con todo esto es el verdadero sentido de mantener relaciones correctas entre nosotros. Totalmente, tal cual. Porque ese era el propósito del código legal del pacto. A pesar de que tiene muchas cosas que parecen raras, cuando Jesús lo resume, dice: escuchen, todo esto era para amarnos unos a otros, y la forma en que mostramos que amamos a Dios es amándonos unos a otros. Y ese es el objetivo de todas las leyes del pacto. Sí, exacto. Y hemos hablado de la palabra rectitud en términos de que esa palabra tiene que ver con mantener relaciones correctas entre nosotros. Claro, sí, exacto. Fíjate en las acusaciones que les hace Miqueas a los habitantes de Jerusalén de ese momento. Sí, de aprovecharse de los demás. Eso, todas tienen que ver con la injusticia en el mercado. Y como resultado de esos pecados, ahora están en deuda con Dios, con el Dios de los pobres, que está comprometido con los pobres de Israel. De eso se tratan muchas de las leyes de la Torá.
Y recibir tu merecido, comenzar a pagar por tus pecados, es la experiencia del exilio y la opresión. Entonces, ¿qué significa el perdón de los pecados? No se refiere solo a un intercambio entre Dios y un israelita, sino que por definición implica una relación dual. Tenemos que preguntarnos por qué será que Jesús hizo ese comentario al final de si no perdonan a otras personas por haberlos dañado, no están bien con Dios. O sea, no pueden afirmar que han sido perdonados por Dios y luego negarse a perdonar a otros. Es como no liberarlos de lo que les han hecho y a la vez creer que están muy agradecidos porque Dios los ha liberado a ustedes del mal que le hicieron. Es como... no son dos cosas distintas. Y lo podemos ver aquí mismo en el... Claro, no son dos cosas distintas. ¿Y cómo ves eso aquí? Bueno, aquí están los israelitas en Jerusalén, que se aprovechan unos de otros en el mercado, y eso es una ofensa contra Dios. Y entonces Dios es el que envía consecuencias a los israelitas por la forma en que se están tratando. Cuando se tratan mal, también ofenden a Dios. Por lo tanto, cuando se repara su relación con Dios, se repara la relación entre ellos. Para los profetas bíblicos no son dos cosas diferentes. Ni tampoco para Jesús. Cuando se repara su relación con Dios, se supone que deben mantener relaciones correctas entre sí. Sí. Idealmente. Idealmente, sí. Exacto, así es. El perdón de los pecados se convierte en una forma corta de hablar de la restauración de una comunidad que es perdonada. Y entonces las personas imitan y reflejan ese perdón divino al cambiar la manera en que se tratan entre sí. Es interesante porque creo que una forma de pensar en el perdón de Dios es, y creo que yo suelo verlo así, es que Dios es perfecto y es santo. Y mi actuar es tan desagradable para Él que no me puede tolerar. O que por su santidad está obligado a castigarte. Sí, a castigarme, eso. Y si lo veo de esa forma, entonces si Dios me perdona, listo, genial, ya está todo bien. Porque Dios me mira y ya no veo una mancha. Claro, exacto. Ya estoy libre y a otra cosa. Pero si me enfoco en el aspecto que estamos viendo y entiendo que Dios está ofendido por las relaciones quebrantadas Que tengo con los demás. Que tengo con los demás, eso. Entonces Él puede perdonarme. Pero si yo no voy y restauro esas relaciones y me esfuerzo en esos vínculos, Él va a seguir estando ofendido. Sí, eso es lo que Jesús parece estar diciendo. De una forma bastante categórica, ¿no? Sí. Si ustedes no perdonan, entonces lo que están demostrando es que son incapaces de experimentar de verdad lo que dicen que han experimentado, que es el perdón de Dios. No funciona así. Eso es lo que dice Jesús. Pero ¿quién de nosotros puede hacerlo realmente? ¿Qué cosa? ¿Perdonar a otro? Sí. ¿En serio? Bueno, no sé, pero... O sea... Jesús piensa que es realmente posible perdonar a alguien que nos ha ofendido y que si no lo hacemos... Sí, quizás una o dos veces. Bueno, sí, entiendo. Pero vivir de esa manera... Sí, me encanta. Bueno, entonces demos el siguiente paso, ¿sí? Bueno. Avancemos. El primer punto fue que, dentro de la historia que narra la Biblia hebrea, el perdón no tiene que ver solo con israelitas como individuos, ni entre cada israelita y Dios. Es algo social y comunitario. Las dos cosas están conectadas. Sí, y se conectan con la historia del pacto. Quiero que demos el siguiente paso, que es ver el rol que tuvo el perdón en el anuncio que hizo Jesús de la llegada del reino de Dios. En el relato de Lucas, en el capítulo 4, justo después de que Jesús es probado en el desierto, pasa por Nazaret, la ciudad donde creció. Va a una sinagoga en el Sabbat y está abierto el rollo de Isaías. Y él lee ese rollo en lo que nosotros llamamos el capítulo 61. Y la parte que lee es esta. El Espíritu de Yahweh está en mí, porque me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar áfesis, libertad, a los prisioneros, y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner a los oprimidos en áfesis, en libertad, y proclamar el año del favor de Yahweh. Está anunciando el jubileo,
Jesús está anunciando que la llegada del reino de Dios es otra forma de decir la liberación máxima. El gran perdón. El gran perdón. Y que un profeta anuncie eso a Israel mientras están sometidos a la dominación extranjera de Roma, significa que está anunciando la gran restauración que va a venir. Esa era la esperanza que tenía Miqueas. Y lo describió como Dios pisoteando los pecados bajo sus pies y luego tirándolos al océano. Sí, eso mismo. Anunciar el perdón de los pecados era un anuncio profético de la llegada del reino de Dios para Israel. Dios nos ha perdonado. Está en un proceso de perdonarnos ahora mismo. Entonces, cuando Jesús comienza a ir de lugar en lugar, ve a un hombre paralítico y le dice: «Hijo mío, tus pecados son perdonados. Levántate y camina». Ese acto de sanación es una liberación de su sujeción a la mortalidad y la enfermedad, pero además es una liberación del pacto, porque su sanación es una señal de que Dios nos está perdonando y que ya no nos va a enviar la maldición del pacto, sino las bendiciones. En otras palabras, para un israelita, ser paralítico era un ícono de vivir en una era que está fuera de la bendición, porque cuando experimentamos bendición, las bendiciones del Edén, las bendiciones del pacto, no hay enfermedad sino salud. No hay dominación de los enemigos sino libertad. No hay estás volviendo a lo que leíste de las maldiciones del pacto. Las maldiciones del pacto, tal cual. Entonces, cuando Jesús anuncia el perdón a las personas, eso está conectado con el perdón de los pecados de Israel, porque fueron los pecados contra Dios los que ocasionaron las maldiciones del pacto. Jesús usa un lenguaje similar en esta historia en Lucas 13, donde se encuentra una mujer que estaba encorvada, que no se había podido parar derecha por años, y él la llama y le dice: «Mujer, has quedado», y usa un sinónimo de áfesis, pero que tiene el mismo significado, «has quedado libre de tu enfermedad». Y unas líneas más abajo, cuando está hablando con alguien sobre lo que sucedió, él dice que la mujer es una hija de Abraham y que el Satán la ha tenido atada. Ha sido prisionera del Satán. Y dice que lo que hizo fue liberarla de esta cautividad en el Sabbat, en el séptimo día. Entonces, el séptimo día, el perdón, la restauración de Israel, todas estas cosas están conectadas en la imaginación bíblica. Entonces, que Jesús anunciara el perdón y que realmente lo pusiera en práctica en la comunidad era una señal de la llegada del reino de Dios. Una comunidad de perdón radical es una encarnación del reino de Dios. Personas que viven bajo el gobierno y el reinado de la bendición de Dios. Entonces, cuando Dios viene a liberar, no estamos hablando solo de obligaciones morales. También estamos hablando de enfermedades Tal cual, sí. y de prisiones de verdad. Estamos hablando de rescatar a personas de la esclavitud. También se incluyen esas cosas. Y de la pobreza. Eso, sí. O de la impureza ritual que impedía adorar en el templo, como alguien que tenía lepra. Claro, todas estas maldiciones del pacto se habían acumulado. Toda la basura que viene de años de tratarse mal, de la opresión y la violencia, generación tras generación, ser liberados de todo eso. ¿Por qué está pasando todo esto? Por la forma en que nos estamos tratando unos a otros. En el centro de todo eso, en el centro de la enfermedad, de la opresión, de la esclavitud, de la pobreza, es que no estamos actuando bien unos con otros. Y cuando Dios nos libera, eso implica que nosotros vayamos y comencemos a tratar bien a los demás. Y la primera forma en que lo hacemos es liberando a los demás de las obligaciones que tienen con nosotros. Exacto, sí, así es. Entonces, esa es la naturaleza recíproca. Perdónanos nuestras deudas, oh Padre, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está esta naturaleza recíproca. Si creemos que estamos en la comunidad de los perdonados, y parte de eso es entender que yo mismo, mi vida, está llena de fallas, momentos en que he cometido faltas morales, en que no he hecho el bien hacia otras personas en mi vida. En la tradición cristiana se habla de esto como pecados de comisión y pecados de omisión. Son las cosas que le hice a otras personas y las cosas que debería haber hecho pero no las hice. Todas son formas de contribuir al desastre. Dios, a través de Jesús, se ha acercado a mí, estando yo en deuda, y declaró que estoy perdonado. Y si esa es mi identidad, ese es el punto de partida, entonces la forma en que me relaciono con los demás tiene que ser
Jesús dice que tiene que ser desde una actitud de perdón, poniendo en práctica el perdón. Y si nos negamos a perdonar a los demás, con la clase de perdón que Dios nos ha dado a nosotros, demostramos que en realidad no hemos entendido lo que pasó. No hemos participado de verdad en el perdón. Creo que eso es lo que está queriendo decir aquí. O al menos, de nuevo, esta oración diaria tiene por objetivo moldearme para que me convierta en la clase de persona que sepa que los demás van a dañarme y que esté listo para eso. Si oro esto todos los días, perdónanos nuestros pecados como nosotros también perdonamos a los que pecan contra nosotros, me preparo mentalmente y sé que seguramente alguien me va a ofender hoy. ¿Y cuál va a ser mi respuesta? Bueno, tengo que recordar que yo soy una persona que vive y existe gracias a que Dios me perdonó. Y yo también ofendo a los demás. Yo he dañado a otros también, y por lo tanto he ofendido a Dios. Y creo que a eso va Jesús aquí. Quiere formar una comunidad de personas que son como un emblema del perdón radical unos con otros. Y eso comunica la historia de las buenas nuevas del perdón de Dios hacia nosotros. Me gusta la traducción liberar, porque la idea de perdón a veces no es tan clara. ¿Qué significa perdonar a alguien? Sí, está bueno, hablemos de eso. Ese sería nuestro tercer paso. Bueno, primero terminemos el segundo paso, que fue sobre el perdón en las enseñanzas y la vida de Jesús. Esta pequeña línea de la oración de Jesús nos da un vistazo de un tema enorme en la vida y en las enseñanzas de Jesús: el perdón de los pecados para todo Israel y enseñar a sus seguidores a practicar el perdón y ver todas sus sanaciones como actos de liberación, como demostraciones de que Dios liberaba a las personas del pecado, la enfermedad y la muerte. Para Jesús todo esto estaba interconectado, pero un tema grande en sus enseñanzas prácticas era enseñar a la gente cómo ponerlo en práctica. Y creo que a eso te refieres, este tercer paso. ¿Qué significa en realidad? Hay algunos lugares donde Jesús lo explica. Uno de los pasajes más prácticos está en Mateo capítulo 18. Jesús es muy práctico allí. En Mateo capítulo 18, versículo 15, Jesús dice: escuchen, si un hermano o hermana en la comunidad, fíjate que está hablando de la comunidad de sus seguidores, entonces supongamos que alguien te hace algo malo, lo primero que tienes que hacer es hablar a solas con esa persona. Ve y habla con la persona. Si te escucha, genial, has restaurado la relación. O como dice, has ganado a tu hermano. Habías perdido a tu hermano por la ruptura de la relación cuando te ofendió. Luego, esto es lo que tienes que hacer. Primero tienes que hablarle. No dice que vayas a una reunión de oración y digas: quiero orar por alguien, me enteré que hizo tal cosa. o ¿sabías lo que me hizo? Quiero pedirles oración sobre este tema. Estoy teniendo problemas con esta persona. Me suena conocido. Jesús nos pide que hagamos lo que casi nadie hace, me incluyo. Hablarle a la persona. Exacto. Sí. Bueno, ¿sabes por qué nadie lo hace? Porque en general es horrible. Sí, es lo peor. Porque la persona se pone a la defensiva y uno está lleno de rabia por lo que pasó y no lo dice de una manera muy bonita para que el otro pueda escucharlo. Y eso es como un ciclo. Sí. Es un acto de mucha vulnerabilidad ir y hablar con una persona que te ha herido. Porque además puede que ni siquiera se haya dado cuenta. Claro, y además puede ser que vayas y en lugar de decir, bueno, esto me dolió, empieces a acusarlo de otras cosas. Sí, tal cual, todo eso. Y se complica todo. Puede terminar en un desastre, sí. Bueno, Jesús contempla eso en su enseñanza aquí. Lo que dice es, lo primero que tienes que hacer es no hablar con un tercero. Ve y habla con la persona. Luego dice: bueno, supongamos que eso no funciona, la persona no te escucha, entonces lo que debes hacer es llevar a una o dos personas contigo. Y luego cita la sabiduría de la Torá: de la boca de 2 o 3 testigos, todo hecho se puede confirmar. Ese es un buen ejemplo de Jesús usando la Torá como literatura sapiencial, porque el contexto original es como una disputa legal, pero él extrae de ahí un principio de sabiduría. Y esto siempre me ha fascinado, porque la idea es:
no vayas a contárselo a otras personas. Porque si se lo cuentas a alguien, esa persona se va a involucrar. Y la razón por la que necesitas la participación de otros es que quizás seas tú el que está equivocado. O quizás la otra persona está equivocada. Lo que necesitas es un tercero que sea neutral y que no tenga un conflicto de intereses. Busca un mediador. Me parece que esa es la idea aquí. Y si una persona no alcanza, entonces busca dos. 1 o 2 mediadores. Amplía el círculo de perspectiva. Porque no se trata de buscar aliados. Ujú. Esto es de la Torá sobre los asuntos legales. Exacto, sí. Hay que buscar mediadores. Imparciales. Ujú, sí, mediadores imparciales. Bueno, resolver así las cosas. Y si eso tampoco logra reparar el problema, Jesús dice, bueno, entonces probablemente tengas que hablarlo con un círculo más grande. Y esta parte es bien conocida. Es la única vez que Jesús menciona esta idea, que es una forma de excomunión. Díselo a la asamblea. Y si la persona se niega a escuchar a todos los seguidores de Jesús con los que tiene relación, entonces debes tratarla como alguien que en realidad no conoce o no sigue a Jesús. Esto es de suma importancia para Jesús, que ésta sea una comunidad que practica un perdón radical. Por eso se toma todo este trabajo. Para describir cada paso. Sí, todo el proceso. Esto era muy importante para él, que sus seguidores vivieran de esta manera. Y siempre que se menciona este pasaje es un contexto como institucional. Como de... Sí, entiendo. Cierto, se trata de adaptar a la iglesia local o algo así. Sí, eso. Pero esto parece muy personal. Ujú. Jesús está diciendo, cuando alguien te trate mal, estos son los pasos que tú debes dar personalmente. Y solo debes llegar a la instancia de hablarlo con toda la gente a tu alrededor que sigue a Jesús si ya intentaste usar mediadores y no funcionó. Y eso no funcionó, claro. Bien, sígueme ahora. Quiero ahondar un poco más en esto. Bien. Lo tengo en las notas. Aquí hay algunas implicaciones muy significativas sobre qué es el perdón y qué no es. Creo que podemos encontrarlas en esta enseñanza. Bueno, esto no pareciera tener que ver con el perdón. Bien, gracias. Lo explico. La razón por la que menciono esto es porque tiene implicaciones sobre qué quiere decir Jesús cuando habla de perdón y qué no quiere decir. Para explicarlo tengo que seguir con la historia. En el momento que Jesús termina de decir esto, Pedro viene y dice, esta parte es famosa, ¿cuántas veces se supone que perdone a mi hermano aquí en esta comunidad si me ofende? Claro. Sí, sería como, me estás diciendo que si alguien me hace algo malo, yo tengo que ir a hablarle y entonces él me dice, bueno, lo siento. ¿Eso quiere decir que ya está todo bien? Sí. Pedro está tratando de encontrar un vacío legal. Como, Jesús, con esta regla es demasiado fácil que la gente se salga con la suya. Sí. Ok. Pedro dice, está muy bonito tu manual para manejar los conflictos, Jesús, pero a mí... El primer paso no debería ser decirle a la persona, estás en deuda conmigo. Bueno, pero hablas con la persona y le dices lo que pasó. Y si todo sale bien, debería decirte, lo siento mucho, lo siento muchísimo, ¿qué puedo hacer para arreglarlo? ¿No es cierto? Así es como uno espera que se den las cosas. Sí. Bueno, la implicación ahí sería que entonces uno le dice, bueno, puedes hacer tal cosa para arreglarlo. Claro. Esa es la parte que falta en el manual. Bueno, más bien es lo que vimos recién, que si un hermano en la comunidad te hace un mal, tienes que hablar con esa persona. Y si tú eres humilde y él también, van a encontrar la forma de resolverlo, de arreglar las cosas. Claro. Y entonces Pedro pregunta, bueno, pero ¿qué pasa si la persona se disculpa y se resuelve el conflicto, pero luego va y lo hace de nuevo? ¿Y qué pasa si lo hace 7 veces? ¿Tengo que seguir haciendo lo que me dijiste? Claro, sí. ¿Y qué pasa si la persona es humilde y escucha y no es arrogante, pero luego... ¿En qué momento aceptamos que esa persona no tiene arreglo? Tal cual, sí. Entonces Jesús dice algo bastante conocido. Dice, no solo 7 veces, sino... 49. Claro, 70 veces 7 o 77 veces. Hay un pequeño debate de traducción con respecto a eso, pero está tomando la frase de lo que dijo Lamec, un descendiente de Caín. Si Dios perdonó a Caín 7 veces por haber asesinado a su hermano, entonces Dios está obligado a perdonarme a mí 77 veces. Yo también puedo asesinar gente. Jesús toma esa línea y la da vuelta. Wow. La aplica a un hermano que ofende a otro. Lo tienes que perdonar. La intensidad de la violencia y el egoísmo de Lamec
Él la invierte y la convierte en la intensidad que debe caracterizar el perdón de los seguidores de Jesús. Impresionante. ¿No es increíble? Sí. Me encanta. Y Jesús cuenta una parábola. Había un hombre que... Un momento. Nos pusimos un poco nerds. Repasemos un poco esa historia. Sí, bien. Perdón. Sí, está bien. Lamec, Caín. Caín, sí. Sí, Caín mató a su hermano Abel. Génesis capítulo 4. Sí, Génesis capítulo 4. Ujú. Caín toma una mala decisión, lo exilian, pero Dios le dice a Caín, de todos modos te voy a proteger. Dios lo perdona. ¿Dios lo perdona? Sí, ¡Wow! perdona a un asesino. Uf, Es sí, así. Sí, pero igual lo lleva al exilio. Exacto. Igual sufre las consecuencias, pero es perdonado por Dios. Y después, un descendiente de Caín, Lamec, que conoce esa historia y es un mal tipo, sí, es un... toma eso como un permiso para asesinar a un hombre joven en la ciudad. Ujú. Y después dice, hey, si Dios perdonó a mi ancestro, va a tener que perdonarme a mí por un múltiplo de 7. Bueno, Entonces Pedro viene y dice, entonces, ¿cuál es el límite en la cantidad de generosidad y perdón que tengo que tener hacia los demás? Y Jesús le dice, bueno, piénsenlo de esta forma. Había un tipo que le debía quintillones de pesos a otra persona. bien, está contando una parábola. Sí, cuenta una parábola. Ujú. Y el tipo al que le debía, al final dice, ¿sabes? Te libero la deuda. Está bien, sé libre. Y entonces el deudor sale de ese lugar y se encuentra con una persona que le debe 20 pesos. Y lo lleva al tribunal, lo hace arrestar y no deja que el tipo salga de la cárcel hasta que le devuelva sus 20 pesos. Esa es la parábola. Ujú. Entonces lo que pasa es que el tipo al que le debía quintillones de pesos lo manda a llamar y le dice, «Siervo malvado, te vas a la cárcel hasta que me pagues mis millones». Y esa es la parábola que cuenta Jesús. Mm. Esta parábola es una realización en forma de parábola de lo que dijo en su oración, que es, si ustedes no perdonan, demuestran que no han entendido qué significa el perdón, quién es Jesús y qué significa vivir como la comunidad de los que han sido perdonados. No han entendido su identidad como perdonados. Bien, hablemos en términos un poco más prácticos. Mm. Demos un paso más. A veces no es seguro estar con ciertas personas. Sí, totalmente, es verdad. Incluso si hay alguien que dice, yo sigo a Jesús. Incluso si te dice, tienes razón, me equivoqué. O sea, Jesús está pidiendo que alguien se exponga a una situación en que otra persona puede hacerle daño continuamente. No. Y esto tiene una importancia crucial. En una triste ironía, en las comunidades de fe, se ha hecho uso y abuso de estas enseñanzas de Jesús para hacer que la gente permanezca en relaciones o en contextos familiares de abuso, diciéndoles que tienen que seguir perdonando incluso cuando están en peligro físico o cuando están sufriendo abuso emocional. Es difícil entender cómo hemos podido malinterpretar a Jesús en un nivel tan profundo. No, a mí me parece fácil. Claro, pero es como... Creo que eso demuestra una falta de comprensión de la cuestión de fondo que Jesús quiere... Bueno, yo creo que la cosa es así. A ver. Salgamos del tema del abuso. Ujú, Digamos que tienes un amigo y siempre habla mal de ti a tus espaldas. ujú. Daña tu reputación. Y entonces vas y hablas con él y él te dice, tienes razón, lo siento muchísimo. Pero luego lo hace de nuevo. Y entonces vas y le hablas otra vez y te dice, lo siento mucho. Y es como, amigo, llega un cierto punto en que vas a estar como, bueno, ya no voy a contarles cosas a esta persona. Voy a tomar cierta distancia. Ujú. Pero pareciera que el espíritu de este pasaje es que si alguien te pide perdón, sigue siendo tu hermano. Sigue estando en la comunidad. Y se supone que compartas la vida con esa persona, que sigas teniendo una relación. Sí. Entonces, ¿cómo sería esto? Ujú. Entiendo, sí, te entiendo. Bueno, veamos estas dos enseñanzas y tomemos en serio el hecho de que están una al lado de la otra. Tenemos el proceso de los 3 pasos y luego la enseñanza sobre el perdón radical. Hablemos de lo que el perdón no es si consideramos y meditamos en estas enseñanzas. Para Jesús, el perdón no es ignorar ni olvidar que alguien te hizo daño. Eso está claro. Porque te pide que te tomes el trabajo de hablar con la persona. Sí, estás llamando las cosas por su nombre y destacándolo. Claro. Primero por privado y después con otras personas y por último con tanta gente sea necesario Sí. para comunicar que eso no es aceptable.
Así que no se trata de dejarlo pasar, ni seguir adelante porque el tiempo cura todas las heridas. No funciona así. Y Jesús no pretende que pensemos que es así. El perdón no significa respaldar o aprobar lo que esa persona hizo. Es justamente lo opuesto. Porque vas y hablas con la persona y llamas a las cosas por su nombre. Y para mí el paso que sigue es muy significativo. Es como un círculo de seguridad que se va ampliando. Primero vas solo, un acto de mucha vulnerabilidad, y apenas te das cuenta de que la situación no es segura, Jesús dice, nunca más estés a sola con esa persona. Lleva a 2 personas y si eso no funciona, amplía el círculo aún más. No te relaciones más con esa persona. Esa es la enseñanza de Jesús. Y aparentemente puedes perdonarlo y a la vez tomar esas medidas. Una cosa no excluye la otra. Así es con el perdón. Sí, entonces estos pasos tienen que ver con la reconciliación, no con el perdón. Tal cual, eso mismo. Y eso significa que, para Jesús, el perdón y la reconciliación son 2 cosas diferentes. No son lo mismo. Bueno, lo que me parece interesante es que Jesús enseña sobre la reconciliación y luego Pedro le dice, un momento, pero entonces, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Entonces Pedro saca la conclusión de que después de la reconciliación, esto podría llevar al perdón. Tal cual, sí. Pero pensemos en el ejemplo que diste antes. Alguien habla mal de ti a tus espaldas, te pide disculpas, pero sigue haciéndolo. En realidad lo que está pasando es que no te está escuchando. Entra en la categoría de una persona que se niega a dejar de actuar así o que se niega a reconocer lo que hace. Entonces, para Jesús, no deberías estar a solas con esa persona y tendrías que incluir a otras personas en el proceso para asegurarte de que no estás siendo demasiado susceptible. Pero en el momento en que logran establecer eso, dentro del círculo de confianza... Y eso es interesante. No lleves a tus aliados, lleva mediadores. Exacto, sí. Y en el momento en que tú y tu conciencia pueden decir, no estoy loco, no estoy siendo demasiado susceptible. Tanto yo como otras personas pensamos que esta persona está fuera de lugar. Y dice que lo siente, pero sigue haciéndolo. En ese momento debes cortar la relación. Eso es lo que Jesús dice que hay que hacer. Que cortes la relación, o que al menos... Bueno, en realidad lo que dice es, trátalo como si no fuera un seguidor de Jesús. Claro. Lo que significa que no lo juzgues con la misma vara que a un seguidor de Jesús. Me cuesta mucho imaginar que Jesús diría, y definitivamente sigue juntándote con esa persona. Si no es seguro estar con esa persona, no estés con esa persona. No sería sabio. Bueno, y hay otra implicación aquí. Es bastante sutil, pero aparentemente, para Jesús, perdonar tampoco significa Pero que... aquí estamos hablando de la reconciliación. Sí, en el proceso de 3 pasos. Y tú hiciste el comentario de, aún así podrías perdonarlo. Sí, así es. Al final de la parábola, después de la pregunta de Pedro, Jesús dice que el perdón es una actitud del corazón. Dice, Dios los va a tratar como ese recaudador de impuestos furioso si no perdonan a su prójimo, y usa la frase excardia, de corazón. Entonces, para Jesús, el perdón es una actitud del corazón hacia alguien que nos hizo daño. Y eso tiene que suceder independientemente de si logramos reparar la relación o reconciliarnos en algún momento o no. ¿Y cómo es esa actitud del corazón? Bueno, creo que en realidad lo hemos explicado bastante bien. Es negarme a tratar a la persona como si me debiera algo. Liberarla. En términos prácticos, creo que sería no dejar que el daño que me hizo tenga poder sobre mí. No dejar que me defina, que... Pongamos como ejemplo la persona que habló mal de ti y dañó tu reputación. En cierta forma, debería reparar tu reputación. Sí, tal cual, eso mismo. Pero... Ve, retráctate y di algunas cosas buenas sobre mí. Me lo debes. Y hasta que no lo hagas, estarás en deuda conmigo. Sí, y me lo voy a cobrar. Claro, totalmente, sí. Y amigo, creo que necesitarías tener algunos consejeros sabios para discernir cuál sería un nivel de consecuencias apropiadas y en qué punto ya estarías tratando de vengarte o de... Pero en cierta forma... Perdón que siga con el tema. No, es muy importante esto, sí. Porque en cierta forma, digamos que es un amigo y tú vas y le hablas de lo que hizo y él te dice, tienes razón. Y después dice, bueno, ¿qué puedo hacer para arreglar las cosas? Claro, sí, exacto. Lo que entiendo que estamos diciendo es que el perdón no significa decirle, olvídalo, no te preocupes, no hagas nada. Cierto, sí. El perdón puede ser como,
Sí, gracias. Arreglemos el problema. ¿Qué tal si hicieras tal cosa? Entonces el perdón no es dejar que el otro haga lo que quiera. No, no. Al menos la forma en que lo describe Jesús no da a entender eso. Exacto, sí. Entonces, si la persona te ignora y dice, me da igual, entonces el perdón en ese punto sería como no exigirle que reparen el daño, en cierta forma. Ujú. Sí, pero, amigo, depende tanto de las circunstancias. Hay casos en que si esa persona no paga por lo que hizo, de alguna manera es un peligro para la comunidad. Va a seguir haciéndole lo mismo a otras personas, ¿no? Ujú. Eso pasa en algunas situaciones. Pensemos específicamente si es un delincuente o algo así. Sería irresponsable que alguien que comete un delito no tenga consecuencias por lo que hizo. Ujú. Pero eso no quita que puedas perdonar a esa persona y a la vez exigirle que haga frente a las consecuencias. Pero entonces, ¿qué significa perdonarlo si estás cortando la relación con la persona y te estás asegurando de que pague las consecuencias? ¿Qué es el perdón? Sí, bueno, Jesús primero lo ubica en el corazón. O sea que, al menos, tiene que ver con la actitud de mi corazón hacia la persona. Creo que, en primer lugar, es no reducir la humanidad de esa persona al daño que me hicieron. Aprender a encontrar compasión por la persona. Porque yo también sé lo que es actuar por motivaciones egoístas y confío en que, por la gracia de Dios, no soy completamente malvado, aunque yo también hiero a los demás por mi egoísmo. Y entonces comienzo un recorrido en que intento replantearme por qué esa persona hizo lo que hizo y busco ver que es una imagen de Dios y cambio la actitud de mi corazón hacia ella. Estoy seguro de que ese es un aspecto del perdón. Tener compasión hacia el otro. Sí, tener compasión, A pesar de que te haya herido. a pesar de que te haya herido. Y creo que el espíritu tiene la capacidad, y a veces lo hace, de hacer que la persona tenga una actitud del corazón aún más radical. Y libere al otro de toda obligación. Claro, sí, totalmente. Sí, porque puedes. Sí, tal cual. En ciertas situaciones. Mm, Y es hermoso cuando eso pasa. claro que sí. Es como una escena de Los Miserables. Alguien te hizo daño y le dices, está bien, yo asumo las consecuencias de esto. Totalmente. Voy a soportarlo. Sí, y fíjate que Jesús no llega a ese nivel de detalle aquí. Y creo que es como un consejo de sabiduría. Va a darse de una forma un poco distinta en cada caso. Porque a veces no podemos soportarlo. Mm, A veces no se puede. claro, exacto. Y creo que sería irresponsable que no haya consecuencias por algunos actos. Pero... sí. Estoy buscando mis notas de cuando enseñé sobre este pasaje. Hablé de un ejemplo muy impactante para mí. ¿Recuerdas en el 2015 cuando hubo un tiroteo en Charleston, en Carolina del Sur? Ujú. Un tipo se metió en una reunión de estudio bíblico y oración en una iglesia de barrio y directamente disparó contra toda la gente que estaba reunida y mató un montón de personas. Obviamente fue acusado de homicidio, asesinato y demás, y ahora está en prisión. Pero una señora que era familiar de una de las mujeres que murió fue a la audiencia de sentencia y pidió hablar frente a todos. Su nombre era Nadine Collier, y ella perdonó al asesino en nombre de toda la comunidad de la iglesia. Googléalo, te va a hacer llorar. Es increíble escucharla hablar. Lo que dijo fue: viniste a una iglesia de seguidores de Jesús. Quiero que sepas que, por lo que hiciste, arrebataste vidas valiosas, personas que nunca vamos a volver a ver. Pero si Dios te perdonó, yo te perdono también. Y uno se queda como... solo el Espíritu de Dios puede hacer que alguien llegue a la conclusión de que tiene que hacer algo así. Wow, estoy tratando de imaginarlo. ¿Qué habrá significado eso para ella? Porque no dijo como, creo que no hace falta que vayas a la cárcel. Exacto, sí. Y tampoco dijo, lo que hiciste estuvo bien. Ni dijo, no estamos increíblemente dañados y heridos y perdidos. Todavía estoy devastada por el dolor. Entonces, ¿qué quiere decir con te perdono? ¿Qué significa en definitiva? Sí. Bueno, creo que tendríamos que preguntárselo a ella. Lo que pienso que quiere decir Jesús cuando habla de perdonar de corazón es no desear la muerte de la persona. No desear que... lo que sea, que le suceda algún mal. Y encontrar un pequeño rincón de mi corazón donde puedo tener compasión y tener la esperanza de que la persona vea lo que hizo y descubra el perdón de Dios.
que se le ofrece a él tanto como a mí. Y amigo, creo que en algunas situaciones, tan solo eso es un avance monumental y puede ser una liberación del mal que hizo el otro. Es liberador para el que perdona, no solo para el que es perdonado. Pero estoy de acuerdo contigo, no hay una fórmula, son consejos de sabiduría para situaciones muy complejas y difíciles. Es una muy buena pregunta. Creo que es algo que tendríamos que preguntarles a personas puntuales que hayan sufrido mucho por acciones de otros. Les podríamos decir, ¿qué significó para ti llegar a ese punto de paz y perdón? ¿Podrías describirlo? En especial en una situación como esta, que no tiene que ver con evadir las consecuencias. Porque idealmente el perdón también viene de la mano con la reconciliación. Entonces es como volver a compartir la vida con esa persona, tener una relación cercana. Claro, sí, eso es lo ideal. Pero Jesús es lo suficientemente realista para saber que ese no es el caso en muchas situaciones. El propósito de la existencia es vivir en relación correcta unos con otros. Así es, sí. Idealmente. Entonces, idealmente, si alguien te hace daño, hablas con la persona y arreglas las cosas. Le dices, me heriste. Y la persona te dice, claro, tienes razón. ¿Qué puedo hacer para repararlo? Y le dices qué hacer y te dice, totalmente, puedo hacerlo. Tiene sentido. Y entonces ahora están reconciliados y tienes una actitud de perdón hacia él. Pero la vida es engorrosa y complicada y las cosas no se dan así, no siempre. De todos modos, Dios nos pide que al final tengamos un cambio en la actitud de nuestro corazón. No sé bien cómo es eso o qué significa, pero que tengamos esa actitud sin importar lo que pase, aun si la reconciliación no es posible, y muchas veces no lo es. Sí, y eso no impide que un seguidor de Jesús responda al llamado a perdonar de corazón. Y el perdón puede manifestarse de diferentes formas. Perdónanos nuestras deudas como nosotros hemos sido perdonados. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Gracias, sí, tienes razón. En realidad lo que pasó es que combiné el dicho de Jesús con la forma que lo dice Pablo en la carta a los Efesios. ¿Qué dice? Bueno, yo lo parafraseé, dice, perdónense como han sido perdonados. Como han sido perdonados. Pero es cierto, claro. Aquí dice, perdónanos como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y esto es algo que Jesús quiere que sus seguidores oremos todos los días, varias veces al día. Rescátanos, libéranos. Sí, libéranos. Y permítenos vivir de tal manera. Que dejemos libres a otras personas. Que dejemos libres a otras personas. Sí, así es. Señor, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros. Y ese fue el episodio de hoy. La próxima semana hablaremos sobre las últimas 2 líneas de la oración de Jesús, que tiene un último pedido de 2 partes. No nos pongas a prueba y líbranos del maligno. Gracias por ser parte de esto junto a nosotros. Este podcast es producido por Full Voice Studio. Es una versión localizada del podcast de Bible Project, originalmente grabado por John Collins y Tim Mackey. Gracias por escucharnos. Hola, mi nombre es Dana, soy de República Dominicana. Lo que me gusta del Proyecto Biblia es su amplia variedad de recursos y mi favorito son los temas de estudios que siempre utilizo para mi devocional. Creemos que la Biblia es una historia unificada que nos guía a Jesús. Proyecto Biblia crea recursos gratuitos para ayudarte a experimentar la Biblia. Todo lo que creamos está financiado por generosos benefactores de todo el mundo. Puedes ver toda nuestra biblioteca de podcasts, buscar otros recursos y realizar donaciones en nuestra página web como proyectobiblia.com.